que tú hiciste en Cristo Jesús y nos hiciste partícipe de Él. Gracias, Señor, por la renovación del entendimiento, por la formación de Cristo en nosotros, porque cada día nos alimentamos de esta palabra que es Cristo. Y entre más nos alimentamos de tu palabra, Señor, hay un crecimiento en el alma, hay un crecimiento tuyo en nosotros, y por eso estamos agradecidos. Por cada día de vida, por la oportunidad de poder vivir para adorarte, para aprender más acerca de ti, para poder expresarte aquí en la tierra, Señor, que es el objetivo final de la iglesia de Cristo, que somos un cuerpo glorioso para poder expresarte y tú te expreses a través de nosotros, Señor. Gracias por ese amor tan grande en la cruz del Calvario, por ese sacrificio perfecto, por la sangre derramada, por todo lo que por añadidura nos has dado, Señor, para poder vivir aquí en la tierra. Estamos agradecidos por tu amor, agradecidos por cada manifestación también que nos das, porque creemos que todo está suplido conforme a tus riquezas en gloria, y más que ahora conocemos esa visión, ese proyecto que nos has dado como una asignación para poder colaborar y contribuir con tu propósito eterno, que tú seas conocido aquí en la tierra, Padre. Gracias por hacernos esa iglesia de Cristo, ese cuerpo glorioso, y por tener la oportunidad de poder expresar ese propósito eterno y por extender el reino, Señor. Gracias por ese privilegio de pertenecer a tu reino. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que ya está la mente de Cristo en tu iglesia, Señor, que ellos están entendidos y capacitándose cada día, Señor, en tu palabra, en este nuevo y maravilloso pacto, en esta verdad presente, en tu gracia maravillosa, Señor. Gracias. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que la mente natural la llevamos cautiva a la obediencia tuya y tu palabra, Señor, y que se quitan conceptos errados, se quitan vendas que hayan estado puestas, Señor, ahí, y que a lo mejor no habíamos podido entender todo esto de lo eterno, Señor, todo esto de la verdad presente que eres tú, Cristo Jesús, en nosotros. Por eso declaramos en el nombre de Cristo Jesús que el Espíritu Santo suministra a cada quien su palabra y les da entendimiento, Señor. Tú les das entendimiento, tú le das luz a ese entendimiento para que esas mentalidades cambien, Señor, se renueven en el nombre de Cristo Jesús, para que tú seas el todo en todo, Señor, y tú puedas llegar a gobernar nuestras almas, puedes llegar a gobernar nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor, porque nuestro anhelo es ser conformados a tu imagen, en esa alma, Señor, que necesita ser transformada cada día. En el nombre de Cristo Jesús derribamos fortalezas mentales y llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia tuya, a la obediencia de tu palabra en Cristo Jesús. Te damos el honor, la gloria, Espíritu Santo, porque tú glorificas a Cristo cada día. Tú nos das a entender y nos alimentamos más acerca de Cristo en este tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos. Pues continuamos con la enseñanza que se llama el propósito eterno y la voluntad de Dios, en el gran tema que se llama vacas sagradas. La idea principal es poder derribar argumentos mentales, fortalezas, estructuras mentales que se hayan en cierta manera formado. Recuerde que cuando nacimos de nuestros padres naturales, de acuerdo a donde nos desenvolvimos, amigos, sociedad, escuela, trabajo, entorno familiar y creencias inclusive, todo ello formó cultura, la cultura de este país, todo ello formó una estructura mental. Y toda estructura mental y basado en esa estructura mental regularmente es como el ser humano opera aquí en la tierra. En otras palabras, nos sucede lo que nosotros pensamos y creemos. Eso es lo que estamos cosechando, y por ello nosotros seguimos edificando acerca del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que va a transformar la mentalidad
que hayamos adquirido conforme, como le digo, a la cultura, a la sociedad, al entorno donde nos hemos desenvuelto. ¿Okay? Y para ello, pues, vamos a ver acerca de este propósito glorioso, porque para todos ustedes, ¿sabía usted que existe un propósito al cual el Señor desea que usted sea un colaborador, una persona que contribuya? Es decir, cuando venimos a Jesucristo, no nada más venimos a ser personas que tenemos una salvación eterna, sino que también como agradecimiento se nos da una asignación para que la cumplamos. Y una de ellas es el ministerio de la reconciliación. Segunda carta a los Corintios 5, 19, por ahí 20. Dice: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos dio a nosotros lo que se llama el ministerio de la reconciliación. Entonces, basado en todo esto, debemos de romper esas estructuras mentales, ¿ok? Inclusive estructuras mentales de imposibilidad. ¿Sabía que hay mucha estructura mental de imposibilidad? Por eso es que, hablando en el ámbito financiero, creo que el 3% nada más son los que están bien en el área económica, y el 97%, más bien, la riqueza de toda la tierra está comprendida, por decirlo así, o abarcada por el 3% de la población mundial, cuando el 97% regularmente vive de su trabajo, vive a lo mejor de su negocio, término medio, pero nunca llegan a superar todo eso, y todo es a causa de un problema mental, de una cultura, de una forma de pensamiento. En el área de la sanidad es lo mismo. En el área de la sanidad muchas personas están enfermas porque tienen conceptos mentales que les han traído, inclusive han atraído esas enfermedades. Entonces, cuando hablamos de propósito, estamos hablando de un ámbito superior en el cual usted puede vivir y desenvolverse. Cuando hablamos de gracia eterna, cuando hablamos de lo eterno, estamos hablando de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ya no operando usted como ser humano, sino operando Cristo a través de usted. Es un ámbito mucho más pues más grande. Y un ejemplo que podemos poner es como cuando usted saca a pues a parte del reino animalito por ahí, y lo sacamos de su ámbito. ¿Qué pasa cuando, imagínense un tigre en las calles de Jalisco? ¿Qué haría un tigre en las calles de Jalisco? Un pececito, imagínense, iba a agarrar iba a tener carne para toda la semana, ¿no? Y luego ¿qué pasa cuando un pececito lo saca del agua? Regularmente, pues no va a vivir, ¿no? Porque el pez lo sacó del agua. Lo mismo cuando acá lo sacan a cada parte de esa estructura, podemos decir animal, pues si se saca de su entorno, regularmente tiende a no funcionar bien, tiende a desfallecer, tiende a morir, tiende a no desenvolverse como debería ser. No es la misma. ¿Sabe que hay animalitos, bueno, que se pueden desenvolver en el agua y en tierra? Por ejemplo, no sé si son las focas o los lobos marinos. ¿Mande? Las tortugas y todos esos animalitos, tanto en tierra como en el agua, pueden sobrevivir. ¿Qué pasa con ese tipo de animalitos que pueden sobrevivir en los dos lados, pero tienden más a estar en el agua más que en tierra? Porque si se fija, usted ve una foquita, un lobo marino, pueden salir a tierra, pero ¿qué cree? Tienen que regresar al mar de donde pertenecen, y salen a tierra poquito y vuelven al mar otra vez. Es decir, es el ámbito donde ellos se desenvuelven y se desarrollan, ¿ok? Ahora, ¿en qué ámbito puede desenvolverse o desarrollarse un ser humano? ¿Basado en qué? Hay diferentes culturas, ¿sí sabía? Y de acuerdo a la cultura es el tipo de pensamiento que tienen las personas. No es la misma, por ejemplo, el que creció
se desarrolló y se desenvolvió en Estados Unidos o en un país de Europa a uno de Latinoamérica. Por muchas circunstancias no es la misma, ¿no? Siempre Latinoamérica, como un país tercermundista, se dice regularmente que tiene que haber un mayor margen de pobreza o incluso mayores enfermedades, ¿no? Algo así, ¿no? Si usted se va al África, comparado con México, pues en México estamos básicamente en la gloria a comparación de muchos países africanos, ¿no? Y usted lo puede ver en internet, lo puede ver en noticias, etcétera. Que no es la misma alimentación que puede tener un niño africano a un niño mexicano, ¿okay? Es mejor el estatus, pues. Asimismo, cuando nosotros llegamos a Cristo, el ser humano sin Cristo, para empezar, es muerto espiritual. No tiene vida, no tiene vida propia, aunque pueda respirar, porque a fin de cuentas está separado de Dios, el espíritu de él está muerto. Sin embargo, cuando viene a Cristo, ahora pasa de un reino de las tinieblas a un reino que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ahora es necesario que en este reino donde habita el Hijo de Dios, es necesario que conozca todo lo que pertenece al reino, cómo opera, cómo funciona el reino y cómo debería de operar el Hijo de Dios en un reino que es un reino que no tiene remoción, que es inconmovible, que nada se mueve en ese reino, o sea, nada, todo es estable, para que me entienda. Entonces pasamos de un reino de las tinieblas a un reino de Cristo Jesús, y ahora tenemos que aprender cómo poder desenvolvernos en este reino, para que usted me entienda, ¿okay? Y cómo este reino opera para que le funcione a usted en esta tierra, ¿okay? Entonces, no saludamos a los de internet, vamos a saludarles que están conectados, no sé si estén conectados o no, pero bueno, si no, conforme se hayan conectado, el pastor Federico Lara, bienvenido, bendecido en Cristo, pastor. Raúl, también acá de Hermosillo, Sonora, bendecido hermano, un abrazo para ustedes, y también los que estén más conectados y no hayan comentado también, un saludo para cada uno de ustedes, un abrazo. Les recuerdo que acá en Jalisco tienen una familia en Cristo Jesús. Muy bien, pues continuando con la enseñanza. Ahora, como hijo de Dios, necesitamos conocer el propósito por lo cual usted vino a la tierra. ¿Entiende? El propósito por lo cual usted está aquí en la tierra. Y el propósito por lo cual Dios lo llamó para que fuese su hijo. No es la misma vivir sin Cristo a vivir en Cristo Jesús. No es la misma no ser hijo de Dios ahora a ser hijo de Dios. No es la misma a no tener herencia a ser un heredero en Cristo Jesús. O sea, hay muchos beneficios el estar en Cristo Jesús, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de propósito eterno, estamos hablando ahora todo lo que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo, como un plan y un proyecto, un diseño que Dios ya tenía predeterminado, tanto de enviar a su Hijo Jesucristo, uno, a morir en la cruz y derramar su sangre, dos, a resucitar, ser glorificado, y ahora el mismo Cristo viene a habitar en los creyentes. Pero no nada más es todo venir a habitar en su corazón. Ahora el siguiente proceso que cree que es, bueno, como el pensamiento de los seres humanos, el alma, los sentimientos, la voluntad, el libre albedrío, la conciencia, el temperamento, el carácter, todas esas son características del alma. El alma fue viciada por el pecado de Adán, ahora es necesario que el alma sea transformada. Usted como hijo de Dios es perfecto porque es un espíritu que renació, que fue recreado, unido al espíritu de Cristo, es perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, hay algo que impide que usted opere como un hijo de Dios, heredero y coheredero con Cristo. ¿Entendemos? Necesita entonces ¿qué? Cambiar la mentalidad. ¿Estamos de acuerdo? Con una mentalidad de reino y no una mentalidad como antes usted andaba sin Cristo Jesús. Entonces necesitamos transformar el alma, ¿ok? Todos necesitamos, incluyéndome, ¿ok? Entonces, ¿qué haría una persona si se fuera
a vivir a Portugal, un mexicano en Portugal o un mexicano en Finlandia, ¿qué haría? Tendría necesariamente que cambiar y aprender el idioma. ¿Están de acuerdo? Tendría que necesariamente aprender a vivir en el hielo. O sea, si se fija, estamos cambiando de un clima cálido, fresco, algo más o menos acá en Jalisco, pero imagínense irse a vivir a un país totalmente helado. Irse a conocer otro y tiene que aprender otro idioma, pero también tiene que aprender las costumbres. No puede usted ser mexicano que se vaya a Finlandia a actuar como mexicano en Finlandia, sino que se tiene que ir adaptando conforme a las costumbres, la cultura de aquel país. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Sí o no estamos entendiendo? Imagínese a las 3 de la mañana usted con la banda del Recodo en Finlandia, despertando a los hermanos finlandeses con un tequila ahí y gritando ¡Ajúa! ¡Viva México! Mi hermano, le van a echar a la policía y lo van a echar fuera del país. Aquí en México usted puede hacer lo que quiera, ¿no? Y molestar a los vecinos y hacer un griterío y casi nadie le dice nada, y cuando le hablan a la policía no llega. Así es que sigue gritando toda la noche. ¿Estamos de acuerdo? Y peor en las fiestas de diciembre, imagínense, un cueterío por todos lados, y si alguien quiere dormir, pues no puede dormir. Ahora, ¿podrá llegar usted a otro país a hacer eso? Lo van a sacar del país, le van a quitar la visa y lo van a correr. Entonces, ¿qué necesita usted? Entrar en un proceso de adaptación. Costumbres, cultura, forma de pensamiento, adaptarse a la ley de ese país. Si la ley de México le dice que hasta las 3 de la mañana puede estar con el volumen a todo lo que usted quiere en su casa, gritando ajúa y con un sombrero de charro, pues allá no sabemos las reglas, pero no lo van a dejar estar muy noche. Inclusive hay países donde no lo dejan ni siquiera tener mascota. Y si creo que es Noruega, Dinamarca, esos países, ¿no? Si usted tiene una mascota y ladra a medianoche, lo demandan y tiene que pagar una multa. ¿Se ha dado cuenta? O sea, tiene que empezar un proceso de adaptación usted al lugar donde va. Lo mismo pasa en el reino de Dios. Tiene que haber un proceso de que usted se adapte al reino al cual pertenece. No puede seguir, no puede, cuando usted se va a un país natural, no puede estar violando leyes, para que me entienda. No puede violar las leyes de ese país porque lo van a correr. Cuando usted entra al reino, tampoco puede violar las leyes del reino porque hay leyes específicas del reino. ¿Ok? Es muy diferente las leyes del reino de Dios con respecto a las leyes donde antes vivíamos nosotros, que eran muertos espirituales en Cristo. Muy diferente. Ahora tenemos que aprender, no necesariamente a vivir por leyes, pero sí a vivir bajo un esquema de reino, para que me entienda, donde hay cosas que suceden, hay cosas que son nuevas para nosotros y que nos tenemos que adaptar a ello, tenemos que adaptar la mente al reino, ¿ok? Entonces, para ello, pues estamos viendo propósito eterno. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios de lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario? Bueno, principalmente que usted ya no es un pecador porque Él le quitó el pecado. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Quitar la mentalidad de que es un pecador, porque Cristo lo justificó. Hubo un juicio donde lo declaró justo, independientemente en la condición en que usted se encontraba de pecador. Él lo declaró justo. ¿Por qué es justo? Bueno, porque Él pagó el precio para hacerlo justo, y Él fue a la cruz en lugar de usted. Y no nada más eso, sino que el viejo hombre que éramos nosotros, que ya no somos, la vieja naturaleza que portábamos fue crucificada en la cruz del Calvario. Y por obviedad ahora hay un nuevo hombre en nosotros, una nueva creación, un nuevo espíritu unido al espíritu de Cristo, ¿ok? Entonces ya entra a otro reino. Pero resulta que cuando el Hijo de Dios entra a otro reino, le queda la mentalidad del reino anterior. Le queda la estructura mental de un reino obsoleto, donde ya no pertenece. Usted tiene que adaptarse al nuevo reino, a la mecánica de cómo opera el nuevo reino, ¿ok? Entonces, para ello,
Pues estamos viendo el propósito eterno según Efesios capítulo 3, por favor. Efesios capítulo 3. Estamos en un nuevo reino, que es el reino de Cristo, y necesitamos saber la manera en que opera este reino para poder nosotros añadirnos y operar conforme la estructura de este reino, ¿ok? Efesios capítulo 3, por favor. Versículo 10. Bueno, desde el 9, por favor. Dice el apóstol Pablo: y de aclarar a todos. Efesios 3:9. Bueno, vamos a leerlo entonces acá. Lo importante es que aparezca en pantalla para que puedan verlos todos. Bueno, entonces, si entendemos, también saludamos a la hermana Elvira Salas, acá de Culiacán, Sinaloa. Un abrazo para usted, hermana, hace muchos años que no la vemos. Nos da gusto que esté conectada acá, entendiendo estos principios. Ok, Efesios 3:9. Dice Pablo: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Cuál sea? Bueno, la dispensación viene siendo la administración, pues, del misterio escondido desde siglos. Entonces había un misterio, ¿sí?, que era lo que estaba oculto para los del Antiguo Testamento. Pues vamos a ver 3:10, por favor. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. 11, por favor. La multiforme sabiduría será dada a conocer conforme al propósito eterno. Entonces, ¿qué hizo en Cristo Jesús nuestro Señor? Conforme al propósito eterno. Que entonces, cuando la Biblia señala propósito eterno, estamos viendo un plan, para que usted me entienda, un plan eterno, pues, un acuerdo eterno entre el Padre y el Hijo, una decisión de voluntades de nuestro Padre Celestial que se propuso, obviamente, desde antes de crear inclusive la tierra, los cielos y la tierra. Desde antes había un propósito eterno que Él había hecho. ¿Y que en quién cree que lo hizo? Bueno, en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la función ahora que tiene usted como cuerpo de Cristo? Una vez que ya vino a Cristo, conoció a Cristo, nació de nuevo, ¿ok? Ahora forma usted parte del cuerpo de Cristo. Pero conforme a ese propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús, uno era venir a enviar al Hijo a que muriera en la cruz, ¿no? Se encarnara. El Hijo encarnado muere en la cruz, derrama su sangre, redime a la humanidad. Ese mismo Cristo, Jesucristo nuestro Señor, una vez muerto, resucita el tercer día. Y cuando Él resucita, dice que los seres humanos resucitaron juntamente con Él. Pero no todos disfrutan de esa herencia de haber resucitado juntamente con Él, excepto aquellos que creen en Él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces resucitó, al tercer día fue glorificado. Sin embargo, ahora en las personas que están creyendo en Él, viene a ser habitar en ellos, a ser impartido en los seres humanos, ¿ok? Habitar en los seres humanos, porque dice 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor se hace un espíritu con Él. ¿Estamos de acuerdo? Si lo ponemos en pantalla, 1 Corintios 6:17. El que se une ahora, nos unimos a Cristo y somos uno con Él. Significa que la cabeza, que es Cristo, y el cuerpo sigue siendo Cristo. Cuando Él anduvo sobre la tierra, anduvo en un cuerpo de carne y hueso. Ahora que Él resucita, el Cristo eterno tiene un cuerpo espiritual aquí en la tierra, que es la iglesia, todos los que hemos creído en Él. ¿Entendemos? Somos ahora el cuerpo de Cristo. El que se une al Señor es un espíritu con Él. 1 Corintios 6:17, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la actividad que debe tener el cuerpo de Cristo en la tierra? Uno es, y que vimos el viernes, es expresarlo a Él.
¿Entendemos? Expresarlo a Él. Y bueno, hicimos unas comparativas y podemos ver que en Gálatas capítulo 2, por favor, Gálatas capítulo 2. En Gálatas capítulo 2 dice el versículo 20, por favor, no la versión internacional, si nos los pueden poner ahí. Con Cristo he sido juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Una de las funciones del cuerpo de Cristo, la iglesia, es que pueda expresarlo a Él. Pero para poder expresar a Cristo, ¿qué cree que se necesita? Se necesita operar la mente de Cristo que ya poseemos. ¿Okay? Entonces, para poder operar la mente de Cristo que ya poseemos, ¿qué necesita entonces usted? Transformar la mente humana. ¿Entendemos? Si usted transforma la mente humana para que se conforme a la imagen de Cristo, entonces estaría operando la mente de Cristo. En otras palabras, Cristo a través de usted. Ahora dice, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Bueno, no me gustó mucho esa traducción. Vamos a poner otra. La Reina Valera, que dice, y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo. Ahora, vimos un poquito qué significa que ahora ya no es su propia fe. ¿Están de acuerdo? Ya no se trata de la fe humana de los seres humanos, porque muchas personas usted le pregunta, ¿y crees en Dios? Sí, yo tengo fe en Dios. Pero sabe que hay una gran diferencia en decir tengo fe en Dios a realmente operar y entender que tenemos la fe del Hijo de Dios. Pero la fe del Hijo de Dios debe estar operando en los hijos de Dios aquí en la tierra. ¿Sí sabía? ¿Cómo podemos operar la fe del Hijo de Dios? Bueno, cuando Él está operando a través o manifestándose a través de nosotros. Él se está expresando a través de su cuerpo, es decir, nosotros, ¿ok? ¿De qué manera opera la fe del Hijo en nosotros? Ya no es nuestra fe. ¿Sí sabe que la fe humana puede desfallecer? ¿Sí sabía o no? ¿Sí sabe que la fe humana puede desfallecer? Ahorita usted puede creer en Dios y al rato dice, no, pues ya no creo en Dios, porque no me dio lo que yo quise. Un ejemplo, ¿no? O porque me está yendo mal. Entonces la gente se pregunta, ¿dónde está Dios si me está yendo bien mal? ¿Captamos? Esa es una fe sensorial, una fe humana con la que operaban los del Antiguo Testamento. Aún en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan usted ve esa fe natural. La fe en Dios natural. Pero ahora la fe del Hijo de Dios es la que ahora portamos porque Cristo habita en nosotros. Y es una fe superior a cualquier fe humana, en decir, yo tengo fe que Dios me va a dar esto, yo tengo fe en lo otro. Esta fe va direccionada específicamente a que los hijos de Dios ahora puedan ser personas funcionales para que puedan contribuir con su propósito eterno, ¿sabía? Y el propósito eterno, obviamente, como concepto lo entendemos que es la voluntad amorosa de Dios de darse a conocer a través de su Hijo Jesucristo, quien está habitando a la iglesia, la cual es su cuerpo, obviamente, para que Cristo sea el gobierno, todo sea reunido en Cristo y Él sea el todo en todos. De eso se trata. Entonces, cuando nosotros venimos y escuchamos la palabra y se renueva la mente, obviamente, se transforma el alma, ahora comienza Cristo a gobernar nuestra alma, nuestros pensamientos. Es el gobierno de Cristo que comienza a gobernar el entendimiento, el alma, la forma de pensar, la forma de actuar, todo esto, ¿ok? Entonces ahora lo que yo vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no se trata mi fe o su fe, se trata la fe de Cristo en usted, operativa. Pero esa fe no puede trabajar si nosotros no renovamos el alma. O sea, y esta fe va enfocada principalmente a que se cumpla su propósito eterno.
no a que Dios cumpla mis caprichos. ¿Sí me entiende? ¿Cuántos saben que hemos tenido necesidades o podemos tener todos necesidades? ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Y que Dios es bueno y que nos ha suplido el alimento todos los días y que nos ha suplido casa y que nos ha suplido sanidad cuando la requerimos y que nos ha cuidado de un accidente y todo eso. ¿Cuántos saben que podemos ver el amor y la misericordia del Señor en ese aspecto? Sí, ¿verdad? Pero ¿qué cree? Cuando se opera la fe del Hijo, principalmente es para que se cumpla el propósito eterno del Padre. Y es una fe superior porque va enfocada al proyecto que Dios hizo en Cristo Jesús. Ahorita, como cuerpo de Cristo, como iglesia, nosotros somos colaboradores para que se cumpla ese propósito y dar a conocer ese propósito aquí a los gobernantes, a las autoridades de un sistema, pues, que no es el sistema del reino de Dios. Ahora nosotros somos esos portadores de la gloria de Dios en la que Cristo se está expresando a través de nosotros. Y podemos impactar en todos los ámbitos: la sociedad, la cultura, la educación. En cada ámbito podemos impactar con el evangelio del reino, ¿sabía? En cada ámbito. Ahora, la fe del Hijo, ¿de qué manera opera? Cuando Él pone pensamientos en su corazón, cuando Él pone visiones en su vida, cuando Él pone el querer como el hacer. Y siempre va enfocado a su reino, a la extensión de su reino. En otras palabras, tenemos una visión de construir un domo de la fe. Tenemos la visión de evangelizar todo Jalisco. Tenemos la visión de llevar la palabra de gracia, de reino y de verdad presente a muchas partes del planeta. Tenemos la visión de que más personas sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tenemos una visión de que multitudes puedan venir al conocimiento de Cristo y puedan ser rescatados de un lugar de sufrimiento. Tenemos esa visión. Ahora, esa visión, ¿de quién cree que puso esa visión? No son proyectos personales, es el proyecto del reino que puso el Señor en nosotros. Bueno, por lo menos apropiese de ello, ¿no? Si usted no dice que no es de usted, apropiese, comienza a apropiarse de esto. ¿Por qué? La fe del Hijo puso ahora la visión, el proyecto, el pensamiento. Ahora nosotros operamos en esa fe y digo, bueno, Señor, gracias, porque creo que está suplido 100 millones de pesos mexicanos para construir el domo a la fe. Gracias porque dice tu palabra que tú suples todo lo que me hace falta conforme a tus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Gracias porque esta asignación no se trata de mi pensamiento, sino se trata de tu visión, tu proyecto, que sigue extendiéndose al reino en la tierra. Por eso creo que todo está suplido, incluso incluyendo salud para mi cuerpo. Gracias que porque tus heridas yo he sido sanado. Gracias, Señor, porque te hiciste pobre para que yo fuese enriquecido, para contribuir y cumplir esa asignación, para que tu propósito, seguir aclarando ese propósito a los demás que no lo conocen, más hermanos en Cristo que no entienden el propósito, que eres tú literalmente habitando en ellos, y que más personas puedan conocerte, Cristo Jesús. Gracias porque todo está suplido: larga vida, bienes y riquezas, salud en nuestros cuerpos en Cristo Jesús. Amén. Esa es la fe del Hijo. ¿Se da cuenta? La fe natural de los creyentes que no entienden el propósito enfocan su fe solamente a que sean suplidas sus necesidades. Señor, por favor, mira que necesito un carro, ve la chatarra que traigo, Señor, por favor, dame un carro. Y andan ejerciendo fe para que el Señor les dé un carro. Y cuando el Señor les da el carro, no le quieren raite a los demás hermanos que no tienen automóvil. ¿Se da cuenta? ¿Qué incongruente? ¿Qué cree que cuando operamos la fe del Hijo va enfocado a su reino y para su propósito? ¿Y qué cree? Por añadidura tenemos abundancia. Por añadidura tenemos el automóvil que deseábamos. Por añadidura tenemos la casa que deseábamos. Por añadidura. Por eso le digo, ¿qué es más importante? ¿Operar mi fe para obtener y que sean suplidas mis necesidades? ¿Operar la fe del Hijo a través de mí? Saque conclusiones. Ahora, bueno, si queremos ver la fe del Hijo operando en Cristo Jesús, vamos a ver, mire, la fe
La fe de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Ahí va, mire. Vamos al libro de Mateo capítulo 14. Vamos a ver la fe del Hijo operando a través de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver un poquito la historia. Vamos a leer desde el versículo 13, Mateo 14, 13. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, lo siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Vea la fe del Hijo, ¿no? Sanando a los enfermos, ¿no? Versículo 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Primero le suplió una necesidad física. ¿Estamos de acuerdo? Le suplió una necesidad física. Y luego dice, versículo 16, sus discípulos dijeron: bueno, despide a la multitud para que se vayan, ahora ya tienen hambre. A esos que sanaste ahora tienen hambre, imagínense, ¿no? Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles de comer. Imagínense uno que no tiene mentalidad de reino, ¿qué pensaría? Uno que no entiende que hay que el propósito del Padre es la manifestación del Hijo, que no entendían que el propósito eterno del Padre estaba manifestándose ahí a través de Cristo Jesús. Ve el pensamiento de ellos. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Qué le dijo Jesús? Denle de comer. Ahora, ¿cuántas personas eran? $5,000 personas. ¿Cuánto tenían de alimento? 5 panes y 2 peces. ¿Qué pensaron los discípulos? No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Qué cree pensamiento es ese? No podemos darle de comer a 5,000. Imposibilidades mentales. Pero no entendían que el propósito del Padre estaba manifestado ahí, que era Jesucristo. No entendían que por causa del propósito esa gente iba a conocer el propósito, iba a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, manifestando el poder de Dios a través de Jesús. Ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: como ustedes no pueden, porque tienen una mente limitada y no entienden el propósito, el proyecto, y menos no tienen la fe del Hijo. Y era considerable. ¿Cuándo saben que era considerable? Hasta ese tiempo ellos no tenían la fe de Cristo, tenían una fe natural y por eso veían imposibilidades, ¿ok? Pero la fe del Hijo, ¿cuándo cree que viene? Cuando creímos en Él, cuando nos unimos a Él. Entonces dice que se nos instala la medida de fe. ¿Cuál medida de fe? La medida del Hijo de Dios, Jesucristo. Esa es la que tenemos nosotros ahora. Entonces no tenemos sino 5 panes y 2 peces. ¿Qué significa eso? Que no podían darle de comer a 5,000 personas. Él les dijo: tráenmelos acá. Entonces él vio, esta es la fe del Hijo. Mire, la fe del Hijo no hay limitaciones. En la fe del Hijo no hay necesidades. Cuando opera la fe del Hijo a través de la iglesia,
Todo es posible, no hay imposibilidades. Entonces mandó a la gente, versículo 19, por favor, si lo podemos poner. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, ¿qué es lo que hizo? Desató bendición. Y la bendición viene siendo ese favor de Dios. La bendición es Cristo en nosotros, ahora en el nuevo pacto. Entonces, ¿qué dice? Y bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. ¿Y qué dice el 20? Y comieron todos, se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como, dice el 21, léalo, 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Póngale, en el contexto judío, se casaban a los 12, 13 años. ¿Cuántos niños podían tener? ¿Cuántos chilpayates podían tener? Pónganse a pensar. 5,000 se iba a 10,000 personas, mínimo. ¿Que no? Es decir, nada más se contaban los hombres, sin contar mujeres, más de 10,000 personas, comiendo con tan poquita alimento. Y luego uno se pone a pensar, si eso lo hizo la fe del Hijo, y ahora vivimos nosotros por lo que vivimos en este cuerpo, en esta carne, lo vivimos en la fe del Hijo, ¿qué no podemos lograr? Y todo esto, ¿por qué cree que fue? ¿Por qué cree que fue todo esto? ¿Por qué cree que Él manifestó a través de su fe? ¿Por qué cree que manifestó toda esa abundancia? Para que la gente comenzara a creer en Él. ¿Estamos de acuerdo? Para que la gente comenzara a creer en Él. Era algo imposible humanamente hablando, mentalmente hablando. Entonces, esa fe con la que operó Jesús en la tierra es la fe del Hijo eterno. Es la misma fe con la que nosotros podemos operar, pero siempre va relacionada a su propósito. Siempre va relacionada a lo que Él quiso hacer desde antes de la fundación del mundo: enviar a su Hijo para que su Hijo fuera conocido y habitara a esta humanidad, y se expresara a través de aquellos que le van conociendo, que van naciendo de nuevo, que van siendo una nueva creación. Se ha expresado a través de esos creyentes. ¿Me entiende? Por eso le digo, la propia fe de los seres humanos totalmente limitada. A veces crece, a veces decrece, aumenta, disminuye, mengua. Y usted lo puede encontrar en gran parte de los evangelios, ¿eh? Los discípulos, cuando no pudieron echar fuera un demonio, ¿qué les dijo? Hombres de poca fe. ¿Por qué poca fe? Porque no habían nacido de nuevo, no tenían la fe del Hijo. Entonces nosotros estamos en una mayor posición y en una mayor altura. Ahora, necesitamos saber cómo opera la fe del Hijo. Entonces nosotros son pensamientos, y se lo voy a dárselo un poquito más detallado, ¿ok? La fe del Hijo en nosotros no necesariamente significa que esa fe se utilice para suplir nuestras necesidades, ¿ok? Sino para vivir en la plenitud de Él, expresándolo a Él. Esa es la fe del Hijo. La fe del Hijo en nosotros es aquella fe que nos ayuda a poder operar a través de una nueva vida y una nueva naturaleza que portamos, que es la vida de Él, ¿ok? Entonces ahora, como hijos de Dios, no nos movemos por lo que creemos. Fíjese qué incongruencia con lo que se enseñaba, ¿no? Anteriormente. No nos movemos por lo que creemos, porque usted puede creer muchas cosas de acuerdo a lo que se le haya enseñado de Biblia. ¿Captamos? Digo,
Mucha gente se mueve por, no sé, le dicen es que Dios me dio esta palabra, que fuera a tal lugar y que Él me iba a suplir todo lo que me hace falta. Muchos ministros se mueven así, pues. Dejan de trabajar en lo natural y al rato no tienen que comer. Entonces, Dios me dijo que dejara el trabajo, que Él me iba a suplir todo lo que me hace falta. Bueno, esas son ideas cerradas, ¿no? Ideas cerradas. Sin embargo, de acuerdo a la fe del Hijo, realmente vendría siendo esto, mire. La fe de Cristo en nosotros es una acción continua de traslación de pensamientos. Continuamente le está poniendo pensamientos en su corazón, para que me entiendan. La fe es cuando un pensamiento de Dios se instala en la vida humana y la gobierna. Esa es la fe del Hijo. La fe del Hijo es para que usted opere aquí a través de la nueva naturaleza que ya tiene. ¿Sí me entiende o no me entiende? Y ese pensamiento lo gobierna para que ese pensamiento sea expresado y manifestado aquí en la tierra. Entonces, la fe del Hijo siempre va enfocada principalmente a que su reino se extienda, a que su propósito se conozca, a que se exprese esa nueva naturaleza, expresemos a Cristo. Basado en esto está la fe del Hijo. No a suplir nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque el principio esencial de esto en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Cuando tú operas la fe del Hijo, es porque te estás metiendo a la visión de Él, no a tu visión propia. Tu visión propia puede ser: quiero tener muchas casas, muchos carros, muchos negocios, un avión para irme a las playas, continuamente irme a las playas de Italia, o a las Bahamas, irme una vez por mes a las Bahamas, a comerme un coco helado en una hamaca debajo de unos palmeras. ¿Usted cree que es una visión de reino o es una visión personalizada, personal, subjetiva, nada que ver con el reino? Entonces, cuando se trata de la fe del Hijo en nosotros es así, y esa fe no falla. A usted le puede fallar la fe humana, ¿sabía? Puede lograr, es que quiero un avión para estar viajando continuamente a Europa y a muchos países. ¿Y qué va a hacer a esos países? Pues a disfrutar los alimentos, las comidas, grabar video y hacerme youtuber. Dios mío, o sea, no le va a servir. Esa fe va a fallar, para que me entienda. Podrá lograr el objetivo a lo mejor de que en lugar de que compre el avión, viaje en un avión comercial. A lo mejor se va a cumplir el objetivo. Y por allá le tocó en una isla del África y se lo comieron los caníbales, hasta iba a llegar a lo mejor. ¿Entiende? Pero la fe del Hijo es aquella que lo impulsa a visionar, y Él pone los pensamientos y le dice: son pensamientos de reino, necesitamos extender el reino. Y si quieres yo te puedo llevar a cualquier país. A Italia te voy a llevar, hijo mío. Sí, porque ahí hay una persona que se va a suicidar tal día y tú le vas a hablar de Cristo, tú le vas a hablar de mí. Y va a pagar su viaje a Italia, le va a hablar de Cristo, lo va a rescatar de las tinieblas a esa persona, y aparte va a disfrutar las playas de Italia y la comida de Italia. ¿Se da cuenta? La añadidura, las añadiduras las disfrutamos, ¿sabía? No es mi fe utilizarla para que se suplan mis necesidades, es la fe de Él para que se suple lo que el reino requiere. Y cuando se suple lo que el reino requiere, la añadidura es abundante para nosotros. ¿Sabía? Abundante. Y esa fe no falla. Es la fe del Hijo en nosotros. Por eso lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo. Y el Hijo siempre lo va a impulsar a proyectos de reino, no a proyectos personales. Porque Él sabe que si usted se enfoca en proyectos del reino, lo personal va a quedar suplido. Por añadidura va a tener todo, abundancia. ¿Me explico? Entonces son pensamientos, la fe del Hijo son pensamientos que Dios instala en la vida del creyente y la gobierna para que ese pensamiento sea expresado. Y cuando ese pensamiento de la mente de Cristo se instala en el creyente, vence todos los sistemas humanos y naturales. ¿Sí sabía? Puede ir usted y tener mucho dinero
y puede ir en un avión que está a punto de estrellarse, pero ¿qué cree? Va a un proyecto de reino, a ese lugar donde va. Y aunque esté a punto de estrellarse el avión, ¿qué cree? No se va a estrellar, va a llegar a su destino, va a ir a la misión a la que iba, y por obviedad, por añadidura, va a disfrutar ese país donde usted va a ir, de su comida, de los paisajes, de todo lo que usted quiera. ¿Aceptamos? Hay una fe superior a la fe de los seres humanos. Hay una fe superior, sí, es la fe del Hijo en nosotros, y solamente pone pensamientos de reino. Pero Él ya sabe que si Él puso un pensamiento de reino en usted, es porque va a disfrutar la abundancia que va a tener por añadidura. ¿Aceptamos? Ahora la pregunta sería, ¿con cuál fe yo quiero vivir? ¿Mi propia fe para que se supla lo que yo necesito? ¿O la fe de Cristo en mí para que los proyectos del reino se cumplan? Esa no falla, ¿eh? La fe de Cristo no falla. La fe personal le puede fallar. Y al rato, es que Señor, yo quería ese carro, Señor, y no se me está dando. La respuesta que le daría el Señor es que no enfocaste ese proyecto a mi reino. Así de sencillo, ¿estamos entendiendo? Así de sencillo. Entonces, una de las cosas importantes de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de todos los que están en Cristo Jesús, es poder expresarlo a Él. Y ya no nosotros, sino es Él, la fe de Cristo, la fe del Hijo en nosotros, para poder vivir aquí en la tierra. ¿Qué cree? Por añadidura, una vida abundante. Porque dice, yo he venido para que tengan vida. Y ahora la vida que portamos es la vida del Hijo, Cristo Jesús en nosotros. Y por eso, ¿qué cree? Es abundante. Es abundante. Ahora, otro de los objetivos, o de las, se puede decir, de, ¿cómo le podemos llamar? De la actividad de la iglesia de Cristo, no nada más, aparte de expresarlo, es anunciar el Evangelio y aclarar ese misterio que había estado oculto. ¿Sabía que este misterio del cual estoy hablando, que es Cristo en nosotros, una gran parte de la iglesia cristiana no lo entiende? Si es Cristo en nosotros, la esperanza gloriosa, creo que es en Colosenses capítulo 1, por favor, vamos a ver. Se ve bien sencillo ese texto bíblico, sencillo de entender, pero a veces difícil de poder mantener ese entendimiento. Colosenses capítulo 1, creo que ahí viene. Ese misterio concluye en esto, para que usted me entienda. Colosenses 1, versículo 26, por favor. Otra vez Pablo dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado, ¿a quién? A sus santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que tienen a Jesús en su corazón, ¿no? ¿No cree que va a ir a la imagen de San Juditas Tadeo? Bueno, aparte que ellos fueron santos, también dice la Biblia que usted es un santo, aunque no tenga una aureola en la cabeza, pues. A quienes Dios quiso dar a conocer, el 26, misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Aquí viene el misterio, mire, ese era un misterio. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. ¿Qué significa que Cristo en vosotros? Cristo ahora habita en usted. Cristo habita la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿Cristo se saldrá? ¿Qué pasaría si usted se mete, de aquí sale y se va y se mete en una cantina? ¿Se va a salir Cristo? ¿Sabe que mucho cristiano cree que sí se sale Cristo?
y que necesita otra vez volver a confesarlo como Señor y Salvador porque perdió la salvación, y al rato Cristo tiene que volver a regresar. ¿Sí sabía? O sea, Cristo entra y sale en muchos cristianos pentecostales o evangélicos. Entra y sale, entra y sale. Por eso le digo que este misterio está oculto para una gran parte de la iglesia de Cristo. Cristo en ustedes, la esperanza gloriosa, era algo que los israelitas, los judíos, jamás pudieron entender. Cómo Dios iba a venir a habitar ahora a los gentiles, que no eran el pueblo de Dios. ¿Se ha dado cuenta? Y gran parte de la iglesia cristiana evangélica está así. Entra o se sale. El hermano pecó, se salió el Espíritu Santo. Hay que volverlo a reconciliar y hay que recibir a Cristo otra vez. Por cualquier falla, deje eso. Digo, me fui al extremo de que se fue a una cantina, ¿no? Pero cualquier falla. Se sale, entra y se sale el Espíritu de Cristo. Entonces el misterio ya está revelado, ¿no? Ahora usted es el cuerpo de Cristo. Está unido a Jesucristo. Ya no son más dos, ahora es uno. Cristo y usted son uno. Cristo y la iglesia son uno. La cabeza y el cuerpo son uno. Y si Cristo es santo, si Cristo es perfecto, entonces la iglesia y el cuerpo es santo y perfecto. Así de sencillo. ¿Captamos? Entonces, anunciar el evangelio, Efesios 3:8. A mí, que soy el menos o el más pequeño, dice, de todos los santos, me fue dada esta gracia, dice Pablo, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Sabía que hay grandes riquezas en Cristo? Ahí le va nada más una simple idea de la riqueza de Cristo. El evangelio de la riqueza de Cristo. El evangelio son las buenas noticias de la riqueza de Cristo, pues. Y no necesariamente está hablando de dinero, ¿eh? Una de las riquezas de Cristo. ¿Sabía que hay personas que han vivido toda una vida y han muerto físicamente hablando, buscando la eterna fuente de la juventud? Hay películas de eso, ¿sabía, no? ¿O no sabía? A lo máximo que llegó el ser humano es a que han ido con un ¿cómo se llama? Con un doctor cirujano para que le haga una estética y le quite las arrugas, nada más. A lo máximo que ha llegado. ¿Me entiende? Ahora, la fuente de la eterna juventud, ya hay películas, hay pensamientos de personas que han buscado esa fuente de la eterna juventud. Inclusive, bueno, uno de los que buscaron esto fue Hitler. Él buscaba una raza aria. Él creía que, inclusive estaban hablando de un reinado de alemanes nazis, un reinado de 1000 años, de lo que iba a durar el reinado de nazis, y no duró más que serán 15 años, algo así duraron más o menos. Pero ellos buscaban algo que los llevara a una eterna juventud, que no murieran físicamente hablando. Sin embargo, la riqueza de Cristo, ¿qué cree que es? Cuando su cuerpo desfallece aquí en la tierra, muchos de los hijos de Dios ni siquiera sienten cuando se van con Cristo. Cuando su cuerpo desfallece, pasan a otra dimensión. Siguen vivos, siguen caminando, van a otro lugar. Muchos han visto una ciudad. Cuando salen de este cuerpo, ven una ciudad. Una persona, hay un testimonio que escuché ahí con Kenneth Copeland. Fue real esto. Una persona que iba corriendo en el parque haciendo ejercicio, y las personas que estaban en alrededor vieron que cayó muerto por un paro cardíaco, pero él no sintió que quedó muerto en un paro cardíaco. Él siguió corriendo. Pero ¿qué cree? Pasó nada más de una dimensión a otra. Dice que iba corriendo y de lejos vio una ciudad así brillosa, muy iluminada, muy bonita, pero él seguía corriendo. Él no entendía que ya estaba muerto físicamente hablando. Nada más pasa de una dimensión a otra. ¿Sí me entiende? Ahora, ¿qué sucedió? No, pues que la esposa se aferró, que trajeran a los paramédicos, que le pusieran los choques eléctricos y que resucita a la persona otra vez. Y regresa otra vez a él le llamó
triste realidad. Otra vez a pasar calores, a sufrir con los chamacos que no les hacen caso, a tener que trabajar para mantener a la esposa y a los hijos. Se volvió a la triste realidad. Pero pasó de una dimensión a otra nada más. Él no sintió cuando murió. Y cuando regresó, ¿qué cree? Añoraba regresar a la dimensión donde ya estaba. Y creo que nada más duró 4 o 5 años más y se volvió a ir otra vez. Pero él siempre sufrió por haber regresado a la tierra y no haberse quedado mejor donde él estaba. Por eso le digo, la fuente de la eterna juventud es Cristo, de la eterna vida es Cristo. Porque cuando el ser humano parte de esta tierra ni siquiera siente cuando se va al más allá. Simplemente transiciona de un lugar a otro. ¿Me entiende? Pero hay eternidad en usted. Su cuerpo aquí en la tierra no lo es todo. Cuando usted se ve en el espejo, eso no lo es todo. Eso es temporario, es temporal. No tiene eternidad este cuerpo, entendámoslos. Entonces, la riqueza de Cristo es que por la gracia de Cristo, por lo que Él pagó, por su sangre derramada, le puso una perfección a usted, para que cuando se vaya a esta tierra, en esa misma perfección continúe en el más allá, con Él. ¿Ok? Por eso le digo, es algo tan trascendental entender las riquezas de Cristo, que Él lo justificó, lo declaró justo ante un tribunal donde Él dice: ya no eres más pecador, Filigonio, ya no más, Pancracio, no eres más pecador, ahora tienes mi propia justicia, yo te justifiqué y estás dentro de mí ahora. Imagínense Cristo, ahora usted se ha sumergido dentro del cuerpo de Cristo. Por eso cuando se va a esta tierra, pues no se va a ningún lugar de sufrimiento, nada de eso. Usted sigue en Cristo todavía, está en Cristo y continúa con Cristo, más allá de este cuerpo. ¿Entendemos? Por eso le digo, aclarar este misterio, dice Efesios, ya con eso voy a concluir, ya se nos fue el tiempo. Efesios capítulo 3, versículo 8. Entonces el Evangelio, las riquezas del Evangelio, ¿qué es? Son las riquezas de Cristo. El misterio del Evangelio son las riquezas de Cristo. Todo lo que Cristo vino a hacer a la tierra por usted, en sustitución de nosotros y por nosotros, ¿ok? Jamás el ser humano, esa es la riqueza, que jamás el ser humano por sus buenas obras pudo alcanzar esa perfección para entrar de una dimensión a otra cuando ya se vaya de este cuerpo. Ni un ser humano por sus buenas obras pudo ganarse eso, sino fue por la obra perfecta de Él en la cruz. Efesios 3:8 ya. A mí que soy el menos o el más pequeño, dice, de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos, pues. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, mire. Entonces, ¿entendió una de las riquezas de Cristo? Sí la entendió, ¿verdad? ¿O no? Esa es una riqueza. Para que la multiforme sabiduría de Dios, vamos a leer el siguiente, por favor, 9. Y de aclarar a todos cuál sea, versículo 9, por favor. Y de aclarar, esta es parte de la función de la iglesia, pues. Expresar a Cristo, que ya fue lo que vimos. Expresar y vivir bajo la fe del Hijo de Dios, que es lo que ya vimos. Ahora es anunciar el Evangelio. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación o la administración del misterio escondido desde siglos en Dios que creó todas las cosas. Y de aclarar. O sea, primero dice, versículo 8 otra vez, hay que regresar para que entiendan. A mí que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos, me fue esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio. Esa es una función que tenemos, ¿ok? Una función que tenemos de anunciar el Evangelio, para que usted ya le vaya cayendo el 20 de la función que tenemos, y lo cual vamos a concretar, por decirlo así, esta asignación la vamos a concretar cuando construyamos el Domo de la Fe y hagamos los eventos evangelísticos en el Domo de la Fe. Ahí se va a concretar o va a iniciar, se podría decir, esta función. Pero de manera independiente usted puede anunciar
el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Decir a una persona que no tiene a Cristo en su corazón y en su vida, que no tiene una nueva naturaleza, decirle a esas personas que son muertos espirituales, que crees en Cristo hay riquezas. Con tus propias fuerzas jamás vas a lograr una eternidad, pero en Cristo, si tú crees en Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, como tu Dios, que vino a la cruz a morir por ti y derramar su sangre, ¿qué crees? Va a poner eternidad dentro de ti. Y cuando pases de esta muerte física, vas a pasar a otra vida diferente, ¿me entiende? Pero siempre va a ser otra dimensión con Él, con Cristo. Por consecuencia, nunca vas a morir. Y cuando te vayas de esta tierra y que creas que ya moriste, porque este cuerpo ya no tiene vida, ¿qué crees? Tú vas a seguir creyendo que tienes vida porque sigues vivo. Y no por lo bueno que te portes, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa es una riqueza que usted puede compartir ¿con quién? Con vecinos, amigos, familiares, con padre, con madre, con la del lavadero, la mitotera del lavadero, con el compadre boca suelta, aquel que habla sapos y culebras, con todos ellos. De anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es una función de la iglesia. Lo que pasa es que no todos estamos realizando esa función. Pero ¿qué cree? Si no lo hace de manera independiente, ya tenemos un proyecto, el Domo de la Fe, donde lo vamos a hacer de manera multitudinaria. ¿Estamos de acuerdo? Efesios 3:9, aparte de anunciar el evangelio entre los gentiles, es aclarar, capítulo 3, versículo 9, aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ahora tenemos no nada más de anunciar el evangelio, sino de aclarar. ¿Entendemos? Este misterio no lo conocen muchos hermanos en Cristo. Se tiene que aclarar ahora, tiene que haber luz. ¿Por qué ellos están aquí en la tierra? ¿Nunca se ha preguntado por qué estoy aquí en la tierra? ¿Usted no se ha preguntado por qué estoy aquí en la tierra? Pues sí, pastor, es que comer pizzas, comer tacos, ver la tele, pasearme, ir a comer nieves, ir a la playa. Para eso estoy, pastor. Imagínese. No estamos para eso. Esa es una añadidura que disfrutamos. Estamos para predicar el evangelio de las inescrutables riquezas y para aclarar ese misterio. ¿Ok? Versículo 10, aclarar ese misterio. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados potestades en lugares celestiales. La sabiduría de Dios. Esta sabiduría no la tiene cualquier, inclusive hermanos en Cristo de iglesias pentecostales o evangélicas no tienen esta sabiduría. Mucho menos la gente que vive en los sistemas del mundo, pues. Efesios entonces ahí dice dos cosas. Uno, predicar, anunciar el evangelio, y de aclarar el misterio. El misterio ya lo vimos, es Cristo en nosotros. Hay dos funciones ahí específicas de la iglesia: expresarlo a Él, anunciar el evangelio y aclarar el misterio, que ahora es Cristo habitando la humanidad. ¿Entiende? Ese es el misterio del propósito eterno. 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios, ¿ya lo tenemos ahí? 2 Corintios 5:18, por favor, ya son los últimos textos, al 20, del 18 al 20. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio a nosotros el ministerio, el servicio, eso significa ministerio, servicio de la reconciliación. ¿Ok? Versículo 19, que Dios estaba en Cristo. Eso es lo que usted tiene que anunciar para que me entienda. Que Dios estaba en Cristo, porque es parte del misterio. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, a las personas que estaban bajo el sistema del mundo, a los muertos espirituales. ¿Ok? Dios estaba en Cristo reconciliando, no condenando. ¿Cuántos de ustedes han escuchado predicaciones nada más de condenación?
donde le dicen a la gente: eres un pecador, borracho, drogadicto, recibe a Cristo. Eres de lo peor, filigonio, arrepiéntete, pecador, inmundo. ¿Han escuchado ese tipo de predicaciones en la calle? Dios estaba en Cristo reconciliando, no condenando a los seres humanos, diciéndoles que son pecadores y que no sirven, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres que creen sus pecados. ¿Captamos? Y nos encargó a nosotros esa palabra de reconciliar al mundo. Nunca llegue usted con una persona que no conoce a Cristo, nunca llegue criticándole su creencia, nunca llegue juzgándole lo que él cree. ¿Entendemos? Hay muchos hermanos evangélicos que se dedican a eso, a andar criticando a los de otras religiones y decirles que no sirves porque esa creencia de adorar a esto no es, y eres un idólatra, eres un etcétera, etcétera. No, nosotros reconciliamos a través del amor de Cristo, predicamos a Cristo, y ese amor los va a constreñir a ellos, los va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Entonces esas personas que creen van a venir a conocer al Rey de Reyes. Por eso nos dio a nosotros la palabra que reconcilia, no la que separa a Dios del hombre. ¿Sabía que? Ya quiero concluir nada más ya con solamente este ejemplo. Por ahí salió una persona, un evangélico, salió predicando, y muchos se jactaron de que era una verdad, ¿no? Dijeron ellos que, bueno, él estaba predicando muy fuerte, dice, y es que el Señor me dice, él estaba profetizando, ¿no? Y el Señor me dice, todos los que estamos acá reunidos en una campaña evangelística, el Señor me dice que todos los que estamos aquí, nada más los que se van a ir en el arrebatamiento son los que cumplen los 10 mandamientos. Imagínense, pónganse a pensar. Ya te quedas como condoritos, ¿no? Plop. Imagínense que alguien, porque guardó 10 mandamientos, ya se va a ir con Cristo. Para los que creen en el arrebatamiento, ¿no? Ese es uno. Y luego, si se daba la tarea de entender esto, que Dios estaba reconciliando y no condenando, Dios estaba haciendo la tarea de llevarles el evangelio a la gente para que, pero buenas noticias, pues, buenas noticias, nada de llegar a juzgarlo, criticarlo. Hay hermanos allá en otras ciudades donde les ha tocado ir a desbaratarle los altares que la gente tiene. O sea, imagínense, muchas personas no vienen a Cristo a causa de ese tipo de religiosidades, ¿sabía? A causa de ese tipo de religiosidad mucha gente no viene. ¿Usted cree que una persona va a venir a conocer a Cristo cuando vas y le critica su creencia? ¿O va a venir a Cristo y el Espíritu Santo les va a hablar por tu boca, y el Espíritu Santo los va a redarguir, y el Espíritu Santo los va a tocar sus corazones, porque le hablaste de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por ellos? Debemos de comprender que estamos en un tiempo en que como iglesia nos toca, la función es reconciliar, no separar al mundo de Cristo, reconciliarlo, unirlo, reunirlo con Cristo. ¿Entendemos? Por eso nuestras predicaciones sobre personas que aún no tienen a Cristo siempre va a ser reconciliar en amor, nunca juzgar, nunca ir a tumbarle su creencia a la fuerza. Por eso, ¿sabe que hay personas que no quieren nada con Cristo? No quieren nada con Cristo, a causa de lo mismo. Y luego un hermano se quejaba ya porque andaba predicando en las calles diciéndole: es que ya deja de ser un borracho, filigonio, y vente a Cristo, y deja de ser un borracho, y no sé qué le estaba. Imagínense, el hermano ese luego lo agarraron a pedradas allá en un pueblito por allá en el Perú. Y luego al rato se hacen las víctimas, que son víctimas del evangelio, que porque los andan persiguiendo, que porque los apedrearon. Pero si, ¿quién agredió primero? Él fue y los agredió con su creencia. Y obviamente, ¿qué hace la gente? Pues responde a la agresión, ¿estamos de acuerdo?
Entonces, ¿qué pasa cuando vamos a hablar del amor de Dios que hizo en Cristo Jesús y que derramó su sangre en la cruz? ¿Tendría la gente por qué apedrearte? Pero bueno, ahí lo dejo nada más para la conciencia de nosotros, para una reflexión, que sí tenemos una función: expresar a Cristo, anunciar el Evangelio y también aclarar lo que estaba oculto, ese misterio que ahora es Cristo, que vino, se manifestó y ahora habita a los creyentes, habita a la iglesia, vive dentro de la iglesia y la iglesia está sumergida en Él, la iglesia está en Él. Por eso usted tiene vida eterna, y esa vida eterna, que la pierda nada más por algún error que cometa, la vida eterna está complicado que la pierda, excepto que usted decida ya no creer, definitivamente no creer y decir: me voy mejor allá con el chamán de mi pueblo y me vuelvo su sacristán, algo así, ¿no? Entonces, y que empiece a practicar brujería y cosas que ya no creo en Jesús, pues así de sencillo. O sea, la vida eterna Él te la proveyó por gracia y por gracia la tenemos. No es algo que usted se tiene que ganar, ¿ok? Muy bien, pues pongámonos de pie para que ya se vaya a dormir a gusto a su casa. Imagínense, se están durmiendo en la congregación, ¿no? Y luego llegan a su casa y despiertan, ¿no? Como que ese niño que estaba dormido, ¿no? Pero es normal, créalo que es normal. Ya habrá más tiempo en que usted diga, en que ya le agarre sabor a esto, porque esto se le tiene que agarrar sabor, ¿no? ¿Sí me entiende? Al Evangelio se le tiene que agarrar sabor poco a poco. No va a ser de la noche a la mañana. Al principio se va a dormir, al principio roncaba, ahora ronca menos, y algo así, ¿no? Padre, te damos gracias. Póngase de pie si gusta. Te damos gracias en esta tarde por tu palabra, por Cristo en nosotros, porque eres bueno, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por conectarnos a tu propósito, por enseñarnos este misterio oculto, por enseñarnos tu palabra, Señor. Esta palabra que renueva el entendimiento y transforma los pensamientos del alma, cambia las estructuras mentales, cambia toda estructura de que no se trata de usar mi fe para mis necesidades, sino usar la fe del Hijo para su proyecto y su plan eterno. Gracias, porque también las añadiduras creemos que la tenemos en abundancia, Señor. No buscamos las añadiduras, solo usamos tu fe para que cada proyecto de reino se cumpla aquí en la tierra, Señor. Y que tú seas el exaltado, el conocido, el predicado y el impartido a esta humanidad que te necesita, Señor. Ellos necesitan tu vida, Señor. Y nosotros somos los encargados, como tu iglesia aquí en la tierra, Señor, como tu cuerpo, o un fragmento, una mínima parte de tu cuerpo, de llevarlos a ellos a ti, para que esa luz venga a ellos, los ilumine y puedan entender que no se trata de ellos, sino se trata de ti, ahora que anhelas rescatarlos. Gracias por formar parte de este cuerpo, Señor, glorioso. Y nuestro único anhelo es poder expresarte y manifestarte aquí a cada oyente y cada creyente en la tierra. Sabemos que hay muchas personas necesitadas, hay muchas personas en oscuridad, y por causa de ellos seguimos, por causa del propósito seguimos adelante en esta asignación que nos has dado de poder proclamar estas buenas nuevas, estas buenas noticias, estas inescrutables riquezas de tu gracia, y darlas a conocer aquí en Jalisco, Señor, a toda esta humanidad que tú pusiste, Señor, para que nosotros los enseñásemos y podamos reflejar esa luz tuya a ellos también. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, y gracias por este tiempo glorioso de haber entendido estas verdades eternas y de renovar cada día, y que tú crezcas en nosotros. Aunque sea un granito más, tú creciste en nosotros en este día, y aunque no lo notemos, Señor, tú sigues creciendo en nosotros. Gracias por la fe del Hijo en nosotros. Declaro en el nombre de Cristo Jesús que tú comienzas a poner
una visión de reino en cada uno de los que estamos reunidos aquí, los que nos ven por internet o nos vayan a ver de manera diferida. Que tú pones pensamientos de reino en ellos, que tú pones visiones de reino, que tú pones visiones de tu propósito eterno, de su asignación a cada uno, Señor. Tú pones a ellos como tu cuerpo, tú les pones ese sentir, ese querer como el hacer, para que ellos operen la fe del Hijo respecto a estos principios, respecto a tu reino, Señor, pero que también ellos por añadidura puedan disfrutar y ser saciados de larga vida sobre la tierra, sanidad y salud en sus cuerpos, bienes y riquezas vengan por añadidura también a cada uno de ellos, pero que primero ellos entiendan que el enfoque debe estar primero en extender tu reino y que tú seas conocido, Cristo Jesús, aquí en la tierra. Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Muy bien, pues nos despedimos, todos los que estuvieron conectados ahí, bendecidos en Cristo, y si fue de edificación para sus vidas, pues comparta esta enseñanza, compártala con sus amigos, familiares, que crea lo que los vamos a ayudar a salir de la oscuridad y sobre todo a tener un panorama diferente acerca del Evangelio de Cristo y del reino de Dios aquí en la tierra. Ya no puedan ver, que no nos vean ya como unos religiosos enfadosos que nada más venimos a prohibirle a la gente cosas. Escuché un mensaje de una persona del por qué rechazaban a Cristo y el Evangelio, y esta persona dijo: bueno, yo rechazo a Cristo y el Evangelio porque, además, fue el Brad Pitt, hombre, ese de Hollywood, Brad Pitt, ¿cómo se llama ese muchacho? El Brad Pitt dijo, él fue hijo de padres bautistas. Fíjese el ejemplo por qué la gente se aleja del Evangelio. Ese fue hijo de padres bautistas, no sé si eran pastores o no, no recuerdo, pero el único evangelio que conoció él fue el de los bautistas, que eran muy religiosones, decía, y luego se pasó a los de bautismo con el Espíritu Santo, a los que hablaban en lenguas, pero tanto en la primera como en la segunda, lo único que él le quedó en conclusión del evangelio era prohibiciones. No hagas esto, no hagas lo otro, está prohibido que hagas esto, está prohibido que hagas lo otro. Un jovencito que creció en la iglesia cristiana y más adelante en otro tipo de congregación, que ahorita esté rechazando el evangelio y diga que no es verdad que Dios existe a causa de tanta prohibición y a causa que le negaron tantas cosas. Niño, en la iglesia no grites, niño, por favor, no hagas esto, niño, no hagas esto, y puras prohibiciones. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Y lo único que él entendió el evangelio y por lo cual se separó del evangelio es porque solamente era no hagas. En eso concluyó el Brad Pitt. Qué lamentable que la gente se separe de Dios solamente porque fue el evangelio puras prohibiciones, que no hagas aquello, no hagas lo otro. Qué feo, ¿no? Por eso el evangelio de prohibiciones no es el evangelio de Cristo. Entendamos esto. Y quería acordarme, pero me acordé que sí fue Brad Pitt. Busque ese mensaje usted y vea, él fue hijo de padres cristianos, ahorita no cree en Dios. ¿A causa de qué? Él concluyó el evangelio, eso más es prohibirte esto, prohibirte aquello. No sales con tus amigos, no sales para acá, no hagas esto. Brad, por favor, no hagas aquello. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es Cristo en nosotros, la esperanza gloriosa. Amén. Muy bien, pues de los que están, se puede tomar asiento, por favor. De los que están en internet nos despedimos ahorita. Cada uno de los que estuvieron conectados, un abrazo para ustedes y los esperamos próximo viernes 7:50 y domingo 12 del mediodía, transmisiones en vivo, y posiblemente ya el año que entra también les informamos que vamos a cambiar el día de servicio de los viernes para posiblemente un jueves, un miércoles, pero ya sería a partir del siguiente año. Yo creo que, ¿qué les pareció este jueves y tener un viernes libres? ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Está bien, verdad? ¿O no se les hizo bien? De todos, a fin de cuentas, los que no vienen los viernes no van a venir los jueves, es la misma. Así es que ya de eso ya lo sabemos, ¿no? Por eso le digo, cambiarlo de día pues es la misma. Vamos a venir los mismos de todos modos, pero
cuando sea el Domo de la Fe, espero que los que no vienen, pues también en los conciertos también no vayan, ¿no? Algo así está el asunto, ¿no? Vamos a tener un concierto, viene Miel San Marcos, hermanos. No, pastor, es que pues ya ve que los viernes yo no voy ni me congrego. Que digan así, algo así, ¿no? Imagínense. Capaz que son los primeros que van a estar ahí en primera fila, ¿no? Haciendo 2 horas de fila para entrar al concierto. Algo así va a estar el asunto, ¿no? No se condene, es broma, ¿no? Pero ya saben que todos son bienvenidos al Domo de la Fe, ¿no? Los conciertos y tal, ya saben. Pero bueno, el año que entra a lo mejor sí lo cambiamos por causa de que a lo mejor los viernes vamos a comenzar a hacer eventos, y para ya estar adaptados a los jueves. Y si vamos a hacer un evento, invitamos a un predicador para el año que entra, posiblemente finales del año que entra, comencemos ya a hacer eventos con predicadores que enseñen reino, gracia y todo esto. Y pues vamos a ocupar viernes y sábado para los eventos, y a lo mejor viernes, sábado y domingo, no sé, o sábado y domingo, pero la idea principal es poder ya, que también los viernes usted ya se vaya adaptando al nuevo sistema del Domo de la Fe, ¿no? Los viernes y los sábados van a ser los conciertos, y por eso es que ya tenemos que adaptarnos a un nuevo horario. No sabemos todavía, pero posiblemente ya el año que entra empecemos los jueves. Ok, ya nos despedimos de los de internet. Son sanos en Cristo Jesús.